bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Si no quieres perderte los relatos de la noche, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar el canal. ¿Alguna vez has sentido que el bosque te observa? Esa sensación de que no estás solo, de que algo o alguien se mueve entre los árboles, siguiendo cada uno de tus pasos. Si alguna vez has paseado por un parque o una reserva natural, sabes lo fascinante y tranquilo que puede ser, pero también lo inquietante que se vuelve cuando escuchas un crujido detrás de ti y no hay nadie. Hoy, quiero contarte historias reales de guardabosques, relatos que nunca se hicieron públicos, y que te harán mirar dos veces la próxima vez que te adentres en un bosque solitario. Mi nombre es John y he trabajado como guardabosques durante muchos años. Lo que te voy a contar sucedió en un lugar remoto de Rusia, en un parque nacional llamado Yugba, un territorio tan vasto que es más grande que algunos países enteros. La primera historia que te contaré comenzó un verano, cuando el parque estaba lleno de turistas, familias que buscaban escapar de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Yo caminaba por uno de los senderos cuando escuché gritar desde la distancia: «Tú, guardabosques, ven aquí ahora». Al girarme, vi a un hombre fuera de uniforme, pero de inmediato supe que era un oficial del ejército, no por su ropa, sino por la manera autoritaria en que se movía y hablaba. Detrás de él estaba su familia, su esposa y dos hijos pequeños, temblando de miedo. El oficial me explicó que había un hombre extraño rondando el bosque, alguien que los había intimidado mientras hacían un picnic. Describió al hombre como alto, vestido con pieles oscuras y con un sombrero que parecía la cabeza de un oso. En un primer momento, simplemente los observaba desde lejos, pero cuando el oficial avanzó hacia él, el hombre con la cabeza de oso cargó de manera amenazante. Los niños gritaron, la mujer lloraba, y yo solo podía pensar que era algún cazador borracho, hasta que el oficial me dejó claro que no portaba armas y que había una locura palpable en sus ojos. Esa tarde, junto con un compañero, comenzamos la búsqueda del hombre. Conducíamos un viejo vehículo, ruidoso y difícil de manejar, pero confiable. Exploramos los bosques, revisamos huellas, rastros de fogatas, pero no había señales del hombre con la cabeza de oso. Sin embargo, pronto encontramos algo mucho más inquietante: objetos colgando de los árboles, que parecían amuletos, algunos con huesos de animales, otros con pequeños objetos que según la tradición podrían traer maldiciones. La sensación era clara: estábamos en su territorio y no quería que estuviéramos allí. Al día siguiente, nuestra búsqueda continuó. Vimos huellas que se adentraban aún más en el bosque. De repente, uno de nuestros compañeros cayó en una trampa, un pozo profundo con estacas afiladas. Afortunadamente pudo salvarse, pero esto nos mostró que el hombre con la cabeza de oso no solo buscaba asustar, estaba dispuesto a causar daño. Desde ese momento, nuestras patrullas se volvieron mucho más cuidadosas, y finalmente, recibimos apoyo del ejército local, armados y en grupos de 2 para nuestra seguridad. Pero el hombre no se retiró. Una noche, un par de guardabosques en una cabaña descubrieron que alguien había intentado incendiarla. Gracias a la rápida reacción de uno de ellos, pudieron escapar, pero fue un recordatorio de que ahora nosotros éramos el objetivo. Durante el siguiente operativo, un oficial resultó herido por una flecha, y el caos se extendió mientras el hombre atacaba desde las sombras. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontramos su refugio improvisado, una especie de cueva cubierta con ramas de pino. Allí, rastros de sangre mostraban que había resultado herido, pero él había desaparecido. Nunca lo volvimos a encontrar, aunque nuevas señales de sus amuletos aparecieron después, indicándonos que nunca estuvo solo, siempre había más como él en esos bosques. La segunda historia también nos recuerda que el peligro en los bosques no siempre es de origen sobrenatural, a veces, los humanos pueden ser igual de aterradores. Esto sucedió en Rumanía, donde trabajaba otro guardabosques llamado Ion. Su rutina consistía en caminar kilómetros cada día, contar árboles,
marcar los enfermos para cortar de manera legal y detener la tala ilegal. Aunque parezca un trabajo tranquilo, el mayor peligro no eran los lobos ni los osos, sino grupos de taladores ilegales que operaban de noche. Estos hombres cortaban decenas de árboles por noche, poniendo en riesgo tanto la vida silvestre como la estabilidad de los suelos y ríos cercanos. Al principio, los guardabosques intentaban detenerlos usando fuego artificiales y perros, métodos que funcionaban temporalmente, pero los taladores aprendieron a ignorarlos. Sin armas de fuego y con limitaciones legales, los guardabosques tenían que ingeniárselas para proteger el bosque. En una ocasión, dos de ellos, Nico y Gabil, idearon un plan. Mientras uno distraía a los taladores con gritos y linternas, el otro dañaba los neumáticos de sus vehículos. La táctica funcionó, el camión quedó abandonado, y pudieron recuperar parte de la madera ilegal y plantar nuevos árboles. Pero la tranquilidad no duró. Poco tiempo después, otro guardabosques, Pablo, fue enviado a un área inesperada, donde un grupo más grande de taladores había llegado. La situación se volvió peligrosa. Pablo solicitó refuerzos, pero cuando sus compañeros llegaron, solo encontraron el área vacía, y Pablo había desaparecido momentáneamente. Lo que encontraron después fue desgarrador. Pablo había sido atacado brutalmente por los taladores, y aunque sobrevivió, el incidente marcó un antes y un después en las operaciones de los guardabosques. Gracias a su sacrificio, el gobierno finalmente permitió que los guardabosques llevaran rifles para su protección, evitando tragedias similares en el futuro. Estas historias nos muestran que los bosques no solo esconden secretos de la naturaleza, sino también de la humanidad. La combinación de lo desconocido y lo humano puede crear situaciones realmente aterradoras, y es precisamente lo que hace que los relatos de guardabosques sean tan intensos y cautivadores. No se trata de monstruos o criaturas sobrenaturales, sino de la vida real, de personas enfrentando peligros que la mayoría de nosotros nunca llegaremos a imaginar. Cuando pensamos en los bosques, a veces imaginamos solo árboles y animales, pero hay lugares donde la línea entre la naturaleza y lo desconocido se difumina. La tercera historia que quiero contarte sucede en Canadá, en los densos bosques de Columbia Británica, un territorio famoso por su vida salvaje y sus lagos cristalinos. Allí trabajaba un guardabosques llamado Mark, quien tenía años de experiencia y jamás había enfrentado nada que lo dejara sin aliento, hasta aquella noche. Mark patrullaba un sector remoto, cerca de un lago donde los pescadores solían acampar. Era verano, pero hacía frío, y la niebla cubría todo el paisaje, volviendo cada sonido más fuerte y cada sombra más amenazante. De repente, escuchó un ruido extraño, algo arrastrándose entre los arbustos. Se acercó con cautela y vio lo que parecía un hombre, pero no completamente humano. Tenía proporciones extrañas, brazos demasiado largos, y caminaba de manera errática, casi reptante. Al principio, pensó que era un borracho perdido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no parecía natural. Mark intentó acercarse, pero el ser desapareció de la niebla en cuestión de segundos, dejando solo huellas profundas en el barro. Durante los días siguientes, pescadores y excursionistas reportaron avistamientos similares, una figura alta, desgarbada, que aparecía y desaparecía entre los árboles. Algunos aseguraban haber escuchado susurros en la noche, como si alguien hablara en un idioma que nadie entendía. Mark comenzó a documentar cada encuentro, anotando horas, ubicación y comportamiento del ser. Lo más inquietante ocurrió cuando una patrulla encontró su cabaña completamente destruida. Las ventanas rotas, objetos esparcidos, y marcas en las paredes que parecían garras, pero no de ningún animal conocido. Mark entendió que el ser no solo estaba allí, sino que lo estaba observando y marcando su territorio. A partir de ese momento, cada noche se convertía en un desafío, moverse sin hacer ruido, evitar los claros abiertos y confiar únicamente en la intuición. Lo más escalofriante fue que, a pesar del miedo, Mark sentía que el ser lo estudiaba, como si quisiera entenderlo, evaluarlo,
o simplemente jugar un macabro juego de escondite en la oscuridad del bosque. La cuarta y última historia nos lleva a Brasil, en la región del Amazonas, un lugar donde la densidad de la selva puede ser abrumadora incluso para los expertos. Allí trabajaba Ana, una guardabosques encargada de proteger especies en peligro y evitar la caza ilegal. Un día, mientras inspeccionaba un área conocida por actividad de cazadores furtivos, Ana escuchó algo que la dejó helada, gritos humanos mezclados con un sonido gutural que no podía identificar. Corrió hacia el origen del ruido y encontró a un grupo de cazadores atrapados en trampas que ellos mismos habían colocado para animales. Mientras los ayudaba a salir, notó algo extraño. Entre los árboles, se movían figuras que parecían humanas pero que desaparecían antes de que pudiera verlas claramente. Era como si la selva misma los estuviera protegiendo, o quizás seres desconocidos vigilando que los humanos no dañaran más de lo necesario. Esa noche, Ana decidió quedarse en el lugar, y escuchó sonidos que no podía explicar, pasos rápidos entre las hojas, ramas que crujían demasiado fuertes para ser solo animales, y susurros en un idioma desconocido. Durante horas, no vio nada, pero la sensación de ser observada nunca desapareció. Al día siguiente, los cazadores, completamente aterrados, huyeron sin dejar rastro, y Ana descubrió pequeñas marcas en los árboles, símbolos tallados con precisión, como si alguien estuviera dejando un mensaje. Nadie supo quién o qué los había hecho, pero los símbolos desaparecieron con el tiempo, dejando solo la memoria de esa noche como advertencia. Ana entendió algo crucial: la selva tiene guardianes invisibles, y a veces, la protección no depende de nosotros, sino de fuerzas que van más allá de lo humano. Estas historias nos muestran que el mundo natural tiene secretos que nunca llegaremos a comprender por completo. Desde figuras extrañas en Canadá hasta guardianes invisibles en el Amazonas, los bosques esconden más que árboles y animales, esconden historias que nos recuerdan nuestra fragilidad frente a lo desconocido. Y aunque muchos podrían descartarlas como exageraciones, los que han trabajado como guardabosques saben que la línea entre la realidad y lo inexplicable es más delgada de lo que imaginamos. Si te han atrapado estas historias, quiero que te quedes hasta el final del vídeo, porque hay algo que debemos aprender de cada relato: respetar la naturaleza no es solo protegerla, sino entender que estamos entrando en un mundo que no siempre juega según nuestras reglas. Cada crujido, cada sombra, cada susurro podría ser un recordatorio de que no estamos solos y que lo que parece imposible, a veces, es muy real. Antes de continuar explorando estos misterios, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cada historia que compartimos aquí está cuidadosamente investigada para traerte lo más impactante y real sobre el mundo que nos rodea. Además, activa la campanita para no perderte los próximos relatos que podrían cambiar tu manera de ver la naturaleza para siempre. Recuerda, cada bosque tiene secretos, y no siempre es prudente mirar demasiado de cerca, porque algunas historias no terminan hasta que tú las descubres por ti mismo.